Buenas tardes, primerito. Hoy vamos a ver divisibilidad y factorización. Un número es divisible por b cuando a dividido b es exacta, es decir, que tiene resto igual a 0. 15 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo hacer 15 dividido 3, 3 por 5, 15, al 15, 0 y cerré la cuenta. Entonces, como es una división exacta y no me sobra nada, 15 es divisible por 3. Un múltiplo se obtiene de multiplicar un número por cualquier número natural. Es decir, 15 es múltiplo de 3, ya que 5 por 3 es 15. Todos los múltiplos son los que aparecen en la tabla. O sea, por ejemplo, 2 por 1, 2, el 2 es múltiplo de 2. 2 por 2 son 4, el 4 es múltiplo de 2. ¿Está? Todos los que aparecen en la tabla son múltiplos. El 0 es múltiplo de todos los números. ¿Por qué? Porque en realidad 2 por 0 es 0, entonces aparece en todas las multiplicaciones. Un divisor es un número que divide exactamente a otro. Es decir, 3 es divisor de 15. Ojo a la diferencia, 15 era divisible por 3 y ahora 3 es divisor de 15. ¿Por qué? Porque lo divide exactamente y no sobra nada. El 1 es divisor de todos los números, siempre. El primer divisor de cada número es el 1. Ahora con esto se van a ver los criterios de divisibilidad. Cuando un número es divisible por otro. Entonces, un número va a ser divisible por 2 cuando es un número par. ¿Sí? ¿Cuándo es un número par? Cuando termina con un número par. Y el primer número par que aparece es el 0. O sea, recuerden que no es a partir de 2. El 0 también es considerado un número par. O sea, por ejemplo, el 10 va a ser divisible por 2. ¿Por qué? Porque es un número par. 3, para que sea divisible por 3, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, 18. 8 más 1, 9. 9 está en la tabla del 3. Para que sea divisible por 4, cuando sus dos cifras son ceros o múltiplos de 4. Por ejemplo, 316. El 16 está en la tabla del 4, por lo tanto es múltiplo, entonces 316 se va a poder dividir por 4. Para que sea divisible por 5, cuando termina en 0 y en 5. El 55, el 100, el 65. Para que sea divisible por 6, tiene que cumplirse las dos condiciones simultáneamente. Que sea divisible por 2, es decir, que termine en un número par, y que sea divisible por 3, es decir, que la suma de todos esos números se encuentre en la tabla del 3. Si cumple las dos condiciones, entonces va a ser divisible por 6. Para que sea divisible por 9, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9, es decir, que tiene que estar en la tabla del 9. Por ejemplo, 198. 9 más 1, 10. 10 más 8, 18. El 18 está en la tabla del 9, por lo tanto ese número va a ser divisible por 9. Para que sea divisible por 10, cuando termina en 0. Siempre es la única alternativa, o sea, 20 va a ser divisible por 10. Un número es primo cuando tiene únicamente dos divisores, es decir, 1, que ya habíamos visto que es el divisor de todos los números, y el mismo número. Por ejemplo, el 5. El 5 es un número primo. ¿Por qué? Porque los únicos dos divisores que tiene son el 1 y el 5. Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el 12. El 12 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque además del 1 y del 12 también se puede dividir por 2, se puede dividir por 6, se puede dividir por 4, se puede dividir por 3. Entonces, como obviamente tiene más de dos divisores, ese número es compuesto. El número 1 no es ni primo ni compuesto, ya que tiene 1 como único divisor. Un número compuesto se puede descomponer de manera única en factores primos. A la descomposición se la denomina factorización. La factorización
de un número es expresarlo como producto de sus factores primos. Para ello, se divide por un número primo del lado derecho y se coloca el resultado del lado izquierdo. Se sigue dividiendo hasta que el resultado me dé 1. Luego se escribe el producto de esos factores. Nosotros tenemos el 70, entonces, para poder factorizar lo que tengo que considerar es el número y esta raya que indica división. Lo que pasa es que yo para poder factorizar voy a tener que dividir solo por números primos. Es decir, yo el 70 lo puedo dividir por 10, porque por criterios de divisibilidad termina en 0, entonces lo puedo dividir por 10. Pero el 10 es un número compuesto, porque tiene más de 2 divisores. Por lo tanto, lo que yo necesito encontrar es un número primo que pueda dividir ese 70. Por criterios de divisibilidad, como termina en 0, es un número par, lo puedo dividir por 2. Entonces, la raya es una raya de división. 70 dividido 2 me da 35. Siempre lo pongo debajo. Luego vuelvo a dividir porque necesito llegar a 1. 35 dividido 5 me da 7. 7 dividido 7 me da 1. Y me dice que lo tengo que escribir como producto de factores primos. Por lo tanto, el producto es una multiplicación, los factores son los números que se utilizan y lo que necesitamos es escribirlo con los números primos. Entonces, 2 por 5 por 7 me da 70. Otro ejemplo puede ser el 20. 20 dividido 2 me va a dar 10. Siempre recuerden que hay que dividirlo por números primos. 10 dividido 2 me va a dar 5. 5 dividido 5 me va a dar 1. En este caso ya lo podríamos haber dividido por 5 directamente. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, como ustedes lo quieran empezar a dividir, pero siempre recuerden que es solo por números primos. Y después hay que escribirlo como producto de factores primos. Entonces, lo que me va a quedar es 2 por 2 por 5. Ahora bien, 2 por 2 se pueden agrupar en potencias. Entonces, producto de potencias de igual base, cuando las bases eran lo mismo, las potencias se sumaban. Al no tener nada, la potencia era 1. Por lo tanto, 1 más 1, entonces 2 a la 2 por 5. Si lo puedo reducir de esa forma, se hace. Si no, se deja como en este caso. Por ejemplo, acá no se podía porque no había nada de ningún valor que se pudiera volver a repetir. Para encontrar todos los divisores de un número, se puede realizar el siguiente procedimiento. Yo luego de factorizarlo, lo que puedo hacer es multiplicar todos los productos posibles de todos esos factores. Entonces, uno posible es 2 por 5, 10, o sea que el 70 va a ser divisible por 10. A su vez, habíamos visto criterios de divisibilidad, si terminaba en 0 se podía. Otro posible es 2 por 7, 14. Y otro posible es 5 por 7, 35. Entonces, siempre hay que recordar que los divisores, el 1 era divisor de todos los números. Entonces, el 1 y el propio número siempre tienen que estar porque son divisibles de ese número. Y todos los demás se pueden ir encontrando a medida que se va factorizando. Dijimos que 2, 5 y 7, porque obviamente el 70 se pudo dividir por esos números. Y después, para poder encontrar los siguientes, hicimos 2 por 5, 10, o sea que el siguiente va a ser el 10, 2 por 7, 14, y 5 por 7, 35, y entonces también iba a ser otro divisor. Entonces, vamos a empezar con el trabajo práctico. Me dice, escribe los números que cumplan la condición indicada. Los múltiplos de 3 mayores que 120 y menores que 141. Entonces, para que sea múltiplo, habíamos visto que tienen que estar todos en la tabla. Entonces, ya sabemos que 120 se puede dividir por 3. Si no me doy cuenta, criterios de divisibilidad. Si yo sumaba todas las cifras, me tenía que dar un número que estuviera en la tabla. 1 más 2 son 3, 3 más 0, 3. Por lo tanto, 120 es divisor de 3. Entonces, como se encuentra en la tabla, lo puedo dividir por 3. Me dice
que mayores de 120 y menores que 141. Entonces no voy a considerar el 120 porque me está pidiendo mayor. El siguiente que va a estar en la tabla va a ser el 123. ¿Cuál va a ser el siguiente? El 126, porque ahí voy a ir de 3 en 3 porque estoy buscando la tabla del 3. Entonces el siguiente va a ser 129. Y así hasta llegar a el 141, que no voy a tomar el 141, ¿por qué? Porque me está indicando menores que, no me lo pide iguales, por lo tanto ese valor tampoco lo voy a considerar. En la parte B me pide los divisores de 6, pero me pide todos los divisores. Entonces, si yo necesito factorizar, factorizo, si no, empiezo a buscar todos los divisores. Recuerden que siempre el 1 es el divisor de todos los números, entonces el 1 va a ser el primero. El 6 es un número par, por lo tanto, se va a dividir por 2. Y a su vez, 6 está en la tabla del 3, o sea que también se va a poder dividir por 3. Y el último que me falta es el propio número, que nunca lo tengo que olvidar. Entonces, en este caso, todos los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. En el punto C me pide los divisores primos de 60, o sea que no van a ser todos. El primero que voy a escribir, obviamente va a ser el 1, pero ojo, el 1 no es considerado ni primo ni compuesto, o sea que tampoco lo podría escribir en este caso, porque me está pidiendo los divisores primos. Ojo que siempre hay que tratar de interpretar todo lo que me dice el enunciado, si no, obviamente hago macana. Entonces, no voy a escribir el 1. Los números primos, el primero que voy a tener que escribir es 2, porque como termina en 0, se va a poder dividir por 2, porque es un número par. Entonces, mi primer divisor va a ser el 2. Va a ser el 3, que es otro número primo. ¿Por qué? Porque 6 más 0 es 6 y está en la tabla del 3. Otro número primo va a ser el 5. ¿Por qué? Porque como terminaba en 0, por criterios de divisibilidad se puede dividir por 5, entonces otro divisor de 60 es el 5. Otro divisor de 60 es 6, pero ¿ese me va a servir? No, porque es un número compuesto, tiene más de 2 divisores. Y ahí busquen si falta alguno más. En el caso del punto 2 me dice marca con una X según corresponda. Entonces, es divisible por. Y me dice, ¿el 20 es divisible por 1? Todos los números serán divisibles por 1. Por lo tanto, sí o sí voy a tener que marcar en todos al 1. Porque obviamente me dice que corresponde que el 1 es divisor de todos los números. Por lo tanto, el 1 lo va a tener que tener en todos los casos. El 20 es divisible por 2. Por criterios de divisibilidad, como termina en un número par, el 20 es divisible por 2. Por lo tanto, tengo que marcar el 2. ¿Es divisible por 3? 2 más 0, 2. ¿Está en la tabla del 3? No. Por lo tanto, no va a ser divisible por 3. En el 4 me decía, criterios de divisibilidad, que estuviera en la tabla. El 20 está en la tabla del 4. Es 4 por 5, 20. Entonces, sí voy a marcar el 4. 4 por 5, 20. También el 5. Y ojo, el 6. ¿Va a ser divisible al 20? No, porque cuando a mí me decía por criterios de divisibilidad que es para que se divida por 6, tiene que ser del 2 y el 3. Y como del 3 no es, tampoco va a ser del 6. Siempre recuerden que ahí tiene que ser simultáneo. 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. Por lo tanto, en el 20 tampoco se va a poder dividir por 8. Aunque no tengamos el criterio de divisibilidad del 8, nosotros podemos dividirlo. Si da exacto, sabemos que se puede dividir. Si no da exacto, obviamente no se puede. Criterios del 9, me tenía que quedar la suma en la tabla del 9. 2 más 0, 2, no está en la tabla. Y del 10, sí, porque termina en 0. Entonces va a ir la marca. ¿Ven? A eso se refiere con marca con una X según corresponda.
Y por último, me dice factoriza los siguientes números. Entonces, para factorizar, lo que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, vamos a poner el punto 3b. Para factorizar, lo que vamos a tener en cuenta es que necesitamos escribir el número, luego necesitamos hacer la raya y luego dividíamos por números primos. Por lo tanto, el primer número primo que al terminar en 0 puedo dividir va a ser por 2. Entonces, 600 dividido 2, recuerden que se escribe acá abajo, 300. También puedo seguir por 2. La mitad de 300, 150. También puedo hacerlo por 2. Me da 75. Y ahora ya no lo puedo hacer por 2, lo puedo directamente hacer por 5, porque por criterios de divisibilidad, al terminar en 5 se puede dividir por 5. Y no es un número par, o sea que no puedo seguir dividiendo por 2. Y ojo que necesito solo dividir por factores primos. Por lo tanto, lo divido por 5, eso me da 15, lo divido por 5, me da 3. Y ahora también, el 3 es un número primo, lo divido por 3, cierro con 1. Por lo tanto, el 600 es 2 por 2 por 2, por 5 por 5 por 3. Y recuerden que cuando sea posible se pueden juntar las potencias. Entonces, 1 más 1, 2, más 1, 3. 1 más 1, 2. Y ahí entonces cerramos el 600. Espero que esto les haya servido. Cuídense mucho.